¿Se han puesto a pensar si todo, absolutamente todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta el acto más simple de nuestro día, tuviera un solo y único propósito? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno con una frase en latín del siglo XVI que propuso precisamente eso, una idea que, créanme, buscaba darle la vuelta por completo a cómo entendemos la realidad. Ojo, para de verdad entender el poder de esta idea, primero tenemos que hacernos una de las preguntas más fundamentales de la historia del pensamiento. Y no es sobre qué nos hace felices o cómo tener éxito. No. La pregunta va mucho más al fondo. ¿Para qué existimos? Pues resulta que la Reforma Protestante se atrevió a dar una respuesta, y una respuesta súper contundente a esa pregunta. Y esa respuesta, que está toda contenida en una frasecita, Soli Deo Gloria, no solo partió la Iglesia en dos, no señor, provocó una auténtica revolución en la mente de Occidente. Muy bien, vamos a desmenuzar esto un poco. Miren, para la gente de la Reforma el pleito no era nada más por detallitos de la Iglesia, para nada. Se trataba de un giro de 180 grados, una reorientación radical de todo. O sea, quitar al ser humano del centro del escenario y ¡pum!, volver a poner a Dios justo ahí, en el foco principal. Resulta que toda la teología de la Reforma se sostiene sobre 5 ideas clave, las famosas 5 a solas. A ver, si pensamos en esto como construir una casa, las primeras 4 serían los cimientos y las paredes. Te dicen cómo se construye la salvación, la autoridad, el cómo, el por qué y el quién. Pero la quinta, Soli Deo Gloria, esa es el techo. Es la que cubre todo y le da sentido a la construcción completa. Es la que responde a la gran pregunta. Ok, ¿y todo esto para qué? Y esta frase, lo resume de una forma genial. El cambio de perspectiva fue total, un giro radical. La historia de la humanidad, incluso la salvación misma, de repente ya no era la película principal. No, se convirtió más bien en el teatro, el escenario perfecto donde los atributos de Dios, su justicia, su misericordia, su poder, se podían ver en todo su esplendor. Ok, pero para entender de verdad qué significa Soli Deo Gloria, tenemos que detenernos en una palabrita clave: gloria. Y cuidado, porque no es solo fama o, no sé, que algo brille mucho. No. El significado original es mucho más denso, mucho más, literalmente, pesado. Y aquí viene lo interesante. El concepto original en hebreo es kavod, y esa palabra viene de una raíz que significa peso. Piénsenlo, en el mundo antiguo, ¿cómo sabías cuánto valía algo? Por su peso en la balanza. Lo que tenía peso era importante, era valioso, era real. Lo ligero, pues, era insignificante. Entonces, cuando se aplica esto a Dios, kavod significa que Él tiene todo el peso, toda la sustancia de la realidad misma. Pero la cosa no se queda ahí. Cuando la Biblia se traduce al griego, el concepto evoluciona. Ese peso hebreo, el kavod, se traduce como doxa, y doxa al principio significaba algo como opinión o reputación. Pero la teología le dio un nuevo giro y pasó a significar el brillo, la manifestación visible del carácter de Dios. O sea, la idea de gloria pasó de ser el peso interno de Dios, su sustancia, a ser la demostración externa y radiante de quién es Él. Y agárrense, porque esta idea de la gloria de Dios no es vista como un accidente o un plus, no. Según esta forma de ver el mundo, es el propósito central de un plan diseñado desde antes de que el tiempo siquiera existiera. Justo en el corazón de esta teología está algo llamado el Pactum Salutis, o el Pacto de Redención. A ver, la idea es que hubo como un acuerdo eterno dentro de la Trinidad, y el objetivo principal no era solo rescatar a la humanidad, no, era que el Padre glorificara al Hijo y el Hijo al Padre a través de todo ese proceso de redención. O sea que la salvación de la gente se convierte en el vehículo, el medio, para un fin mucho más grande, que la gloria de la Trinidad se manifestara. Y este plan eterno, pues, se va desplegando a lo largo de la historia. Primero, la creación, que es como la primera muestra del poder de Dios. Luego, la caída del ser humano, que aunque es una tragedia, prepara el escenario para que Dios muestre dos caras de su moneda, su justicia y su increíble gracia. Y al final, la restauración en Cristo, que es el gran clímax de la historia, el momento donde todos esos atributos de Dios brillan con toda su fuerza.
Ok, aquí hay un punto súper importante. Esta idea no salió de la nada, no apareció en un vacío. Fue de hecho una reacción, y una reacción muy fuerte y directa contra el sistema religioso que mandaba en la Edad Media tardía. Lo que veían los reformadores era un sistema donde la gloria de Dios se había como despedazado. Se repartía un poquito por aquí, entre los méritos de los santos, se vendía otro pedacito por allá con las indulgencias y se compartía con un montón de intermediarios humanos. Soli Deo Gloria fue básicamente un grito de guerra, un basta ya, para limpiar todo eso y devolver la gloria a la única fuente a la que le pertenecía. Y para esto, este versículo de la Biblia fue fundamental, una pieza clave. La estructura es total. De Él, todo viene de Dios. Él es el origen. Por Él, todo funciona a través de Dios. Él es el motor. Y para Él, todo apunta hacia Dios. Él es el destino final. Como ven, no deja ni un huequito, ni una rendija para que el mérito humano se cuele por ahí. Y aquí, justo aquí, es donde toda esta teología tan elevada aterriza de golpe en nuestra vida diaria. A ver, si todo es para Él, entonces cada cosa que hacemos, por más pequeña o mundana que parezca, como comer o beber, de repente se transforma en una oportunidad para cumplir con el gran propósito de nuestra existencia. Y este contraste es brutal. Y sigue siendo súper relevante hoy. La idea de Soli Deo Gloria choca de frente con una visión muy moderna, casi terapéutica, de la religión. Le da la vuelta a la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué puede hacer Dios por mí? La pregunta ahora es ¿cómo puedo yo con mi vida servir a la gloria de Dios? Es un cambio de 180 grados. Y claro, darle la vuelta a la pregunta de esa manera tiene una consecuencia que lo cambia todo. Borra por completo esa línea imaginaria que solemos trazar entre lo sagrado y lo secular. La Reforma básicamente le dio un nuevo aire al concepto de vocación. Antes se creía que el llamado sagrado era solo para curas o monjes, pero los reformadores dijeron, un momento, el trabajo del carnicero, del panadero, del gobernante, todo eso es también un llamado divino. Buscar la excelencia en tu oficio, hacerlo lo mejor posible, se convirtió en una forma de adoración. Y esto, claro, lo conecta todo. El trabajo ya no es solo trabajo, es servicio. El arte. Pensemos en alguien como Johann Sebastian Bach, que firmaba sus partituras con las iniciales S.D.G., Soli Deo Gloria. Se convierte en un espejo de la belleza del creador. Incluso la ciencia. Investigar la naturaleza se ve como escudriñar la obra de Dios, una manera de descubrir y asombrarse con su ingenio. Al final del día, lo que Soli Deo Gloria propone es una visión del mundo totalmente unificada. La vida deja de estar partida en cajitas, aquí el trabajo, aquí la familia, por allá la fe, el ocio. En cambio, se convierte en una sola sinfonía, con un único tema que lo une todo. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Más allá de la teología, la pura idea de que cada acción, por más insignificante que parezca, pueda tener un propósito que lo unifica todo, es muy potente. ¿Qué cambiaría nuestro día a día si viviéramos como si cada momento, cada decisión, tuviera un peso, un propósito eterno?